Primer libro de Samuel, capítulo 16, la unción sobre David. En este estudio vamos a comenzar a ver cómo David fue consagrado para servir a Dios, al Dios de Israel. Y bueno, si me acompañan en sus Biblias, ahí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, desde el verso 1. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Recordemos que en el capítulo anterior vimos cómo es que la escritura refiere que el profeta ya no volvió a ver a Saúl. Y bueno, finalmente esto le dolió y la escritura describe cómo es que al Señor le dolió, se arrepintió de haber designado a Saúl como rey sobre Israel. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque la actitud de Saúl finalmente se pervirtió en su corazón, se pervirtió en su mente, dejó la fidelidad al Dios de Israel para servirse a sí mismo, por causa de su egoísmo, de su vanagloria. Y entonces, bueno, el Señor le dice al profeta: ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Esto, eh, esto es muy importante. Recordemos que los profetas también llevaban a cabo esta actividad, la unción, ungir a quien Dios determinaba para llevar a cabo un servicio en su nombre, en este caso, para Israel. Y dice, este lugar a donde el Señor envió a Samuel se llama Belén. Bueno, hemos estudiado varios aspectos, varios pasajes de esta ciudad. Belén, que en el hebreo es la palabra Beit Lehem y se traduce literalmente como casa de pan. Y la ciudad de Belén se menciona por primera vez en relación a la muerte de Raquel, la esposa de Jacob. Ustedes recuerdan ahí en capítulo 35, verso 19, se describe a esta ciudad como Efrata. ¿Y qué significa Efrata? Efrata significa fructífero. También esta ciudad se menciona en el libro de Ruth porque termina con la genealogía de David, y también es la ciudad en donde los ángeles anunciaron el nacimiento de Yeshua. Yo creo que es una de las descripciones más importantes, en donde se describe ahí en el libro de Lucas el anuncio por parte de los ángeles acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Y se refieren ellos como a los ángeles, se refieren a Belén como la ciudad de David. Dice Lucas capítulo 2, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, maravilloso este pasaje, siempre me gusta leerlo completo así. Y bueno, esta es la ciudad de Belén, la ciudad que se describe en este pasaje en donde se vivían Isaí con sus hijos. Dice el verso 2: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría.
El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le dijo el Señor. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Ellos ya sabían, ya todo el mundo sabía que siempre que se presentaba el profeta, pues había un importante evento, y esta ruptura con Saúl, pues por supuesto que ya era conocido de todos. Y dice el verso 5: él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo a sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aquí Saúl obviamente, ¿por qué cierto temor por parte del profeta? Porque hablando naturalmente, en términos comunes, él se opondría al reconocimiento de un nuevo rey. Esto es porque Saúl dejó de tener un discernimiento para entender que Dios es soberano y finalmente es Dios quien decide quién reina sobre su pueblo. Pero Saúl solo estaba pensando humanamente, ya su discernimiento se limitó al grado del egoísmo, de pensar solo en él. Sí, y el acto de ungir a otro, pues él lo consideraría pues una traición o una rebelión y su agravio finalmente, pero no era así. Finalmente recordemos que Samuel pues siempre fue dirigido por el Señor, y aquí vemos que él está recibiendo esta instrucción directamente de Dios. Samuel entendió que espiritualmente Saúl se encontraba en un estado de tinieblas, así es de que pues su temor era fundado porque sabía que un hombre con poder, como el poder que tenía Saúl como rey, y en un estado de tinieblas es capaz de cualquier cosa. De hecho, Saúl pues fue capaz de mandar matar a los sacerdotes levitas en un acto cruel, lleno de odio. Por ello, Dios instruyó a Samuel para que llevara una novilla a sacrificar, porque ese sería el motivo para ir a Belén y proveería la oportunidad para llevar a cabo su misión. Obviamente, con esta instrucción, lo que estaba haciendo Dios era cubrir a el profeta, a Samuel. Dice el verso 6: aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante del Señor está su ungido. Y el Señor respondió a Samuel, el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer. Aquí vamos a ver qué interesante, porque a pesar de que estamos hablando del propio Samuel, el profeta, vemos que también estaba limitado en cierta forma para discernir. Ahí siempre vamos a tener una limitación en nuestro discernimiento espiritual. No siempre vamos a poder advertir, a menos que Dios nos lo indique. Esto va a ser muy, muy claro. Y esa es la razón por la cual el Señor le responde: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar a Isaí, a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Bueno, si nosotros consideramos esto que sucedió, en esta ocasión Samuel estaba cometiendo quizás el mismo error por limitación que cometió Israel cuando pidió rey. ¿Ustedes recuerdan?
que por querer un rey como las otras naciones, eh, fue en base a su perspectiva. Ellos quisieron otro rey en base a su perspectiva, la perspectiva del pueblo, ¿sí? Y fue por esa razón que Dios les proveyó a Saúl, con las características que se describen en su momento de Saúl. Así es de que ahora era Samuel que estaba siendo instruido por el Señor a fin de que no se dejara llevar por las apariencias. Samuel ya estaba enterado de que sería el Señor el que indicaría cuál de los hijos de Isaías sería elegido. Pero, pues, finalmente Dios decidiría quién sería ungido. De manera que lo que hizo Samuel solo fue dirigirse con la única opción que cualquier persona puede tener a su alcance en un momento dado, pues los ojos, lo que podemos ver. Por ello Dios le dijo al profeta que no mirará el parecer de estos varones ni su estatura, porque el Señor mira el corazón de los hombres. Y hay un hermoso salmo que habla de este tema. Se describe esta potestad divina del Señor sobre cualquier persona para conocer todo nuestro interior. Dice el Salmo 139, verso 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Aquí mismo el salmista está reconociendo su limitación. Estábamos hablando hace un momento de la limitación que tuvo Samuel. Y efectivamente, nosotros podemos ver, considerar, pero finalmente hay cosas que no vamos a poder entender, no vamos a poder discernir porque tenemos una limitación por causa de la carne, por causa de este cuerpo físico. Así de que pues hay muchas cosas que no vamos a poder comprender, solo el Señor. Ahora bien, el hecho de que Dios no haya elegido a ninguno de los hijos de Isaí, pues no significó que fueran hombres malos en ese momento. No, porque dice literalmente, yo lo desecho, yo lo he desechado. Y efectivamente desechó a los 7. Y sucedió que lo que siempre hemos confirmado, y lo hemos confirmado a través de muchos pasajes de las Escrituras, la forma en que Dios hace las cosas, y esto está relacionado con el salmo que acabamos de leer, porque la forma en que Dios hace las cosas no es la forma en que el hombre las considera. Y dice el capítulo 55 de Isaías, verso 7, el profeta habla de esta cualidad de Dios. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así de que bajo la perspectiva de Dios que expone el profeta Isaías, nosotros podríamos asegurar que los 7 hijos mayores de Isaí pues podrían ser perfectos reyes de Israel a simple vista, por lo que podríamos ver con nuestros ojos, pero conforme a la vista de los hombres. Es decir, lo que Dios estaba buscando no era eso. Lo que Dios estaba buscando era un hombre conforme a su corazón. Dios no quería un rey conforme a la carne. Israel ya tenía un rey así.
Fue por esa razón que Dios les dio a Saúl. Dice el verso 11, continuamos, dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, como despreciando, ¿no? Dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bueno, fue determinante Samuel, porque recordemos que lo que le pidió fue que estuvieran sus hijos, pero Isaí simplemente no mandó llamar a David, lo cual estuvo mal, por supuesto. Y esto nos confirma lo que Isaías dijo respecto a los pensamientos de Dios en relación a los pensamientos del hombre. Porque el propio Isaí ni siquiera consideró la posibilidad de que su hijo menor pudiera ser elegido por Dios para ser ungido. Aquí y esto es muy importante, nosotros no deberíamos hacer acepción de personas en relación a las cosas del Señor, porque Él no hace acepción de personas. Recordemos que Samuel realizó un sacrificio, pero esto nos dice que en un momento dado, David ni siquiera fue considerado por su propia familia incluso para ser invitado. David estaba apacentando las ovejas, una de las tareas más humildes. Sin embargo, esta ocupación le proveyó a David de una condición espiritual muy importante y, y esta condición fue espiritual y física también, muy óptima para comenzar a ser preparado por el Señor en su camino al reinado de Israel. Dice el verso 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Bueno, a pesar de estas características, recordemos que también las características de Saúl eran similares, ¿no? De buen parecer. Pero no era este el tema, la razón por la que Dios estaba decidiéndose por David. Y Dios mismo le aclara al profeta que lo que estaba buscando era una condición del corazón de la persona que él iba a decidir que sería ungido. Así es que vemos que las características con las que se les describe a David, pues su padre Isaí no lo consideró ni siquiera para ser invitados al sacrificio. A pesar de eso, mucho menos lo consideró para ser ungido por el profeta, porque la perspectiva de un rey físicamente hablando, como ya lo dijimos, no era conforme a las características de David. Era un hombre, era un jovencito, ¿sí? Incluso era bajo de estatura. Sin embargo, pues es claro que Dios lo elegiría, y no por sus características físicas, sino por su condición del corazón. Dice el verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí esto es muy importante, subraya esto, dice, desde aquel día, ¿desde qué momento? Desde el momento en que recibió la unción. Desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Así es de que a partir de ese momento la vida de David cambiaría radicalmente por causa del Espíritu de Dios que estaría sobre él. En total, durante la vida de David fue ungido en 3 ocasiones. Esta, que fue la primera ocasión frente a su familia, y la segunda vez cuando David fue ungido, cuando fue hecho rey de Judá, y la tercera ocasión cuando David fue ungido como rey de todo Israel. Dice el verso 14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Bueno, ya el espíritu de Dios no estaría con Saúl. Y aquí vemos el contraste, es un contraste impresionante
en la redacción de estos dos acontecimientos. El Espíritu de Dios descendió sobre David en el momento en que fue ungido por el profeta Samuel. Pero por otro lado, vemos que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl para que en su lugar fuese atormentado por un espíritu malo, que fue enviado de parte de Dios específicamente para ese efecto. Bueno, si tú pensabas, eres de los que pensaban que cometes pecado por culpa de Satanás, bueno, aquí mismo tú te puedes dar cuenta que eso es una mentira. Cada quien peca por su propia iniquidad, por su propia inclinación al mal. El hecho de que el Espíritu de Dios se haya alejado de Saúl no necesariamente significa, por otro lado, que haya perdido la salvación. No necesariamente eso, porque eso no lo puede, eso no es del conocimiento de las personas, porque solo es potestad de Dios. Recordemos que el aspecto de la salvación nosotros no lo podemos concebir. Por ello, no los podemos concebir, advertir en las vidas de las personas. Por ello solo se describe que el poder poder sobrenatural de Dios ya no estaba, ya no obraría a través de la vida de Saúl. Y esto es obvio porque sabemos que el Espíritu de Dios, por causa de su santidad, no podría tener comunión con las tinieblas en la vida de Saúl. No es como aparece de repente imágenes o dibujos, ¿no? En donde está la persona como que pensando a ver qué va a decidir. Y por un lado está un ángel, ¿no? Diciéndole lo bueno, que tiene que hacer lo bueno, y por otro lado está Satanás diciéndole que tiene que hacer lo malo, ¿no? No, eso es una fantasía, no funciona de esa manera. Aquí es importante que aprendamos a tener madurez en todos estos aspectos, sobre todo el aspecto espiritual, porque de otra manera podremos fantasear de repente en aspectos que implican mayor seriedad y en cuanto a nuestra fe. Así es de que por causa de la santidad de Dios, el espíritu de Dios, que obra para bien en las personas, no está en aquellos que están influenciados por el espíritu del mal. Este pasaje es uno de muchos en las escrituras que nos confirman que Satanás es al final de todo un siervo más, un siervo que solo hace lo que Dios le permite. Como lo vemos en el clásico pasaje de Job que hemos comentado muchas veces. ¿Por qué? Porque el Señor le autorizó a Satanás a probar a Job hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no debería tocar su vida. Otro ejemplo muy clásico en el Nuevo Testamento es el que nos habla de aquel endemoniado, el endemoniado gadareno, ¿recuerdan? Que en todo momento se sometió a la autoridad y al señorío de Yeshua. Porque en ese gadareno, en ese endemoniado, había toda una legión de demonios. Así es de que es muy importante que como creyentes seamos conscientes de que Satanás siempre va a tener límites y por lo tanto, pues no es posible que los espíritus de maldad atormenten a personas que son temerosas del Señor y que son obedientes a su voluntad en sus vidas. Esto no es así. O sea, debemos ser conscientes que cuando suceden cosas así es porque hay algo en la vida de las personas que está abriendo una puerta precisamente como permisibilidad. No es que tú des permiso, no. Es que simplemente te quedas en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no está en ti si estás en pecado y si estás consintiendo ese pecado. El diablo y sus demonios siempre van a buscar atacar a todos aquellos que confiesen el nombre de Dios. Y confesar no es simplemente decirlo con la boca, sino vivir, dar testimonio con nuestra propia vida de la autoridad de Dios sobre nosotros. O sea, eso es confesar el nombre de Dios, confesar
El nombre es autoridad, la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo? Pues a través de nuestro propio testimonio. O sea, es mucho más que simplemente hacer expresiones vocales, verbales. Sin embargo, ellos saben, los espíritus, los demonios saben que no pueden actuar, no pueden llevar a cabo cosas sin permiso y pudiéramos preguntarnos en qué momento un espíritu malo podría tener permiso de Dios para atormentarnos. Bueno, lo acabamos de ver en el ejemplo de Saúl, que él decidió desobedecer a Dios y en ese mismo acto quedó en estado de indefensión, por así decirlo, quedó vulnerable para que el demonio lo afligiera. Pero, ¿qué fue lo que tuvo que haber sucedido? Dios dio permiso. Dice la escritura, en este caso específico, que Dios enviaba a este espíritu para que afligiera a Saúl. Imagínense, qué terrible, ¿no? Qué temor del Señor hay que tener. Dice el verso 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Bueno, aunque no podríamos asegurar la razón exacta por la que Dios envió un espíritu malo a Saúl, podemos imaginarla, pero la razón así exacta, simplemente sabemos que fue el que lo envió para afligirlo, pero en realidad pueden ser muchas razones. Lo que sí podemos considerar es el hecho de que el pasaje sugiere, así como viene la redacción, exactamente, el pasaje en sí sugiere la idea de que el motivo fue para que Saúl tuviera un primer contacto con el que sería el futuro rey de Israel, es decir, con aquel al que Dios ya había ungido para reinar sobre su pueblo, independientemente de que faltarían varios años todavía para que esto llegara a suceder, porque todavía tendrían que ocurrir eventos destinados a que el reinado de Saúl pereciera. Dice verso 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. De forma común, pues es sabido por muchos que la música en sí, incluso la música secular, tiene un efecto relajante en ocasiones en las mentes de las personas. Sin embargo, cuando hablamos de música que tiene que ver con la alabanza a Dios, entonces el diablo y sus demonios no soportan eso, no aguantan, no soportan escuchar las alabanzas de todo creyente sincero. Y en este caso, las alabanzas de David, pues por supuesto que tendrían el efecto esperado en Saúl, ¿sí? De alivio, porque el espíritu malo se alejaba cada vez que David tocaba el arpa. La palabra arpa, que es interesante, que en el hebreo corresponde a la palabra kinor y se traduce como rasgar cuerdas. Y también se traduce como una cítara, y la palabra cítara también la vemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que es la misma palabra en el griego, que es la palabra kitsara, y se traduce como arpa o cítara. Dice el verso 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo,
pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dios estaba dirigiendo los pasos de David. eh, y aquí era su primer encuentro con este rey, con el rey Saúl. Y estratégicamente Dios estaba dirigiendo los pasos de David, y lo sorprendente de esto es que David no tuvo que hacer absolutamente nada para manipular la situación. Y aquí de esto aprendemos un principio bien importante. No tienes que manipular ni usar determinadas estrategias, hacer las cosas a tu manera para obtener lo que tú ya sabes de alguna manera que Dios te ha prometido. Y no hablo de cuestiones seculares, ¿sí? Allá a nivel general, lo que nosotros anhelamos es el reino de Dios, la vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer que es hacer lo que nos toca, hacer lo que nos corresponde, ser temerosos del Señor, amar al Señor, alabar al Señor como lo hacía David. No, el David no tuvo que hacer absolutamente nada. El Señor se estaba encargando absolutamente de todo. Y a propósito, yo podría estar seguro de que el Señor utilizó a este demonio, espíritu malo que atormentaba a Saúl, precisamente por la cualidad especial que tenía David con relación al canto, a la alabanza, al tocar el arpa. Este era el propósito y el vínculo para que David comenzara a tener estos pasos hacia su reinado. David solo estaba considerando cumplir con lo que le solicitaron e incluso regresar con sus ovejas. Él estaba considerando eso, porque el hecho de la solicitud de Saúl para Isaí fue en esos términos: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Quizás David, después de haber sido ungido, pues ni siquiera tenía idea de lo que representaba quizás lo que acababan de hacer, a qué grado, qué magnitud tendría este acto. Quizás no era muy consciente de aquel evento que marcaría de forma importantísima la historia de la humanidad, nada más y nada menos. Pero Dios se encargaría a su tiempo de ponerlo en el trono de Israel. ¿Por qué? Porque de él vendría otro que sería no un ungido más, sino el ungido unigénito Hijo de Dios. Aquel que hoy, al igual que David en su juventud, está en el mundo. Hoy está aquel que fue ungido, el Hijo de Dios, hoy está en el mundo entero cuidando a las ovejas de su prado. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y reine por todos los siglos. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén.